Listo, muy bien. Ahí les voy a proyectar las diapositivas. Bueno, esas son las diapositivas que vimos en la clase pasada. Mencionamos algunos elementos muy importantes. Sí, vimos todo el tema de qué son las propiedades planta de equipo, cuándo se realizan depreciaciones. Vimos los elementos para hacer el reconocimiento inicial, la medición inicial. Mencionamos que para la medición posterior existen dos modelos, modelo del costo y el modelo de revaluación, que habían algunos aspectos importantes cuando se utiliza un modelo de revaluación. Vimos algunos elementos de las depreciaciones y algunos elementos de control. Y al mismo tiempo, pues, qué información se debe revelar frente a las propiedades, planta y equipo. Listo. Recordar una vez más que propiedades, planta y equipo, pues, corresponde a los activos que una empresa va a utilizar para el desarrollo de su objeto social, de los cuales va a obtener sus beneficios y bien sea que los utilice para la producción o para razones, pues, de carácter administrativo y pues que se van a utilizar por un periodo o por un lapso superior a un periodo contable. Listo, entonces estamos hablando de un año, entonces si lo va a utilizar por más de un año. Listo, eso fue pues como el concepto de lo que desarrollamos en la clase pasada. Y entonces pues vamos a trabajar un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo es que se aplica. Listo, entonces este ejemplo ya saben que se los voy a compartir una vez que finalicemos hoy la clase. Entonces, para que lo puedan tener y para que puedan estudiar todo lo que veamos. ¿Listo? Entonces, eh, vamos a leer el ejercicio. A leer el ejercicio, lo aumento otro poquito. Eso. Entonces, veamos. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a aplicarle a este ejemplo, pues vamos a aplicarle los dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Entonces, vamos a ver todos los elementos que debemos tener allí presentes. ¿Listo? Entonces, miremos. Dice que el 1 de enero del 2019 vamos o se adquiere una maquinaria deshidratadora de alimentos, modelo tal, con tales referencias, por un valor de 10 millones de pesos. ¿Listo? Adicional a esto, pues se pagó transporte por un valor de 850.000 pesos. Adicionalmente, se pagaron materiales para la instalación por 2.500.000 y se pagaron 1.500.000 por adecuación, instalación y puesta en marcha. ¿Listo? Eso fue el 1 de enero. El mismo 1 de enero quedó instalada la máquina y quedó lista para la producción. Listo, la vida útil de la máquina es de 18 años y el método que se va a utilizar para depreciarla es el método de línea recta. Listo. Los costos de desmantelamiento el día 1 de enero están constituidos de la siguiente manera. Mano de obra 1.500.000, materiales 2 millones de pesos y administración del desmantelamiento 500.000. Adicionalmente tenemos lo siguiente, valor residual nulo, es decir, que es un valor de 0 pesos. Tasa de inflación proyectada a 18 años, el 4%. Tenemos una tasa de riesgo del 2% y una tasa del mercado o de financiación del 10%. ¿Listo? Entonces recordemos algo. Para la medición inicial, habíamos dicho, de acuerdo con nuestra presentación, que habían unos elementos que se incluían en la medición inicial. ¿Cuáles eran los elementos que se constituían allí? Pues el valor de adquisición del bien, se incluían también los aranceles, impuestos indirectos que no fueran recuperables y que a eso le íbamos a restar pues cualquier rebaja o descuento que nosotros tengamos.
¿Listo? Al mismo tiempo, se le deben sumar los costos de entrega y transporte, los costos de ubicación del activo y las adecuaciones que sean necesarias para que funcione pues el activo. Y adicionalmente, tenemos unos costos de desmantelamiento. Entonces, todos estos elementos deben tenerse presente para realizar la medición inicial. ¿Listo? Hasta ahí era lo que habíamos visto. Entonces, recordando esto, entonces vamos a construir nuestro cuadrito. ¿Listo? Entonces, el paso número 1, pues es la medición inicial. Entonces, ¿qué elementos les puse yo aquí en la medición inicial? Entonces, primero, en la diapositiva se mencionaba el precio de compra del bien. Entonces, en este caso, el valor de la máquina nos dice en el enunciado que vale 10 millones de pesos. Entonces, valor de la máquina, 10 millones. Listo. Se pagaron por costos de transporte 850.000. Entonces, incluimos aquí costos de transporte 850.000 pesos. Entonces, mira que teníamos los 10 millones, los 850.000 del transporte. Mire adicionalmente lo que se pagaron materiales para la instalación por 2.500.000. Entonces, esos materiales los pusimos también aquí como elemento de medición inicial. Entonces, 2.500.000, si vamos a poner esto acá con símbolo de numeritos, 2.500.000, se pagaron 1.500.000 por la adecuación, instalación y puesta en marcha. Entonces, 1.500.000. Y adicionalmente, el 1 de enero, pues queda instalada la máquina y quedó lista para la producción. Resulta que como es una maquinaria, esta maquinaria, cuando pase el tiempo de la vida útil, es decir, cuando pasen estos 18 años, para deshacernos de esa máquina, hay que desinstalarla, ¿sí? Es decir, hay que desmantelarla. Entonces, cuando se desmantela, el día de hoy, ¿sí? En este caso, el 1 de enero, nos cobrarían por desinstalarla los siguientes elementos: 1.500.000, 2 millones en materiales y un desmantelamiento de 500.000. Sí, eso nos lo cobrarían si lo fuéramos a desmantelar el día de hoy. Entonces, este valor de desmantelamiento no podemos coger y sumarlo de una vez y decir, ah, sí, mire, son 1.500.000, 3.500.000, 4 millones. Sí, no vamos a decir que son 4 millones y los vamos a cargar directamente, sino que esto lo tenemos que llevar a valor futuro. ¿Por qué? Porque resulta que la máquina, cuando la desmantelemos, pues no va a ser el día de hoy, sino que va a ser en 18 años. ¿Listo? Entonces, como eso es así, entonces vamos a tener que calcular el valor de desmantelamiento actual. Pues acá ya les tengo el valor porque yo ya hice la operación, pero lo vamos a ver paso por paso cómo se calcula el valor de desmantelamiento. Lo tendremos que llevar a valor futuro e irle aplicando la tasa de descuento que ya les digo en qué consiste. Listo, entonces hasta el momento que tenemos el valor de la máquina, el valor del transporte, el valor de los materiales, el valor de las adecuaciones y nos falta agregar el valor de desmantelamiento. Como les digo, si hay bienes que no tengan desmantelamiento, sí, que no hay necesidad de pagar algo para que para desmantelarlos o para deshacernos de ellos, pues simplemente el valor de desmantelamiento sería de 0 pesos. ¿Listo? Son pocos los bienes que requieren un desmantelamiento como tal, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que pagar una cantidad de dinero para deshacernos de esos bienes. ¿Listo? Apenas finalicen la vida útil o apenas terminen pues todo su ciclo en la organización. Entonces, el desmantelamiento solo aplicará a algunos activos, ¿sí? ¿A cuáles son a los cuales más aplica? Pues normalmente en maquinarias, de pronto vehículos que se usen hasta, mejor dicho, hasta que llega al punto de chatarrizarlos, ¿sí? Entonces, de pronto ese tipo de vehículos, en maquinarias normalmente, o de pronto edificios que a los cuales ya de acuerdo con el uso y de cantidad de
de inconvenientes que se le pueda presentar a un bien inmueble, pues de pronto haya que destruirlos, ¿sí? Pero de resto, pues uno casi no utilizará valores de desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, como la idea es ver todos los elementos, pues entonces vamos a ubicarnos en el tema de las maquinarias, que normalmente requieren que invirtamos recursos al momento de deshacernos de ellas. ¿Listo? Entonces, el valor de desmantelamiento lo vamos a calcular. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor de desmantelamiento? O sea, este que tengo aquí en color azul. Entonces, miremos. Hacemos un cuadrito aparte donde nos diga cuáles son los valores que implican el desmantelamiento. Sí, normalmente uno dice, desmantelamiento tantos millones, pero a nosotros eso no nos lo dicen así. Uno dice, mire, de mano de obra le cobraríamos tanto. En materiales, por generar nuevamente la adecuación y dejarlo listo, tanto. Y administramos el desmantelamiento, nos llevamos los bienes hasta el sitio o la disposición final. Y entonces, un valor de tanto. ¿Listo? Entonces, nosotros pues tendremos que colocar todos esos valores. Entonces, ¿cuánto nos van a cobrar de mano de obra? Nos van a cobrar 1.500.000. ¿Qué nos van a cobrar por materiales? Entonces, nos van a cobrar 2 millones. ¿Y cuánto nos van a cobrar por administración de ese desmantelamiento? 500.000. ¿Listo? Entonces, sumamos los tres conceptos y nos da un total de desmantelamiento de 4 millones de pesos. ¿Listo? Hasta el momento eso es lo que nos cobran por ese valor, por ese desmantelamiento. ¿Cuánto es la vida útil en años del bien o de la máquina? En este caso, la vida útil es de 18 años. Entonces le colocamos acá, vida útil, 18 años. ¿Qué tenemos que hacer con este valor de desmantelamiento? Lo vamos a tener que llevar a valor futuro. ¿Listo? El problema es que cuando lo llevamos a valor futuro, pues lo tenemos que llevar con una tasa. ¿Por qué? Porque la fórmula de valor futuro nos exige que nosotros tengamos una tasa a la cual tendríamos que llevarla y convertirla, o para que se nos convierta el valor en un futuro. ¿Sí? ¿Cuánto sería lo que nosotros desembolsaríamos en un futuro? Es decir, pasados 18 años, por concepto de desmantelamiento. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello, nosotros tenemos una información. Una de ellas es la información proyectada a los 18 años, va a ser del 4%. Entonces, acá la ponemos, tasa de inflación proyectada, 4, 4%. Tasa de riesgo, 2%. Entonces, tasa de riesgo, 2%. ¿Listo? ¿Qué es la tasa de riesgo? La tasa de riesgo es la probabilidad de que eso fluctúe, ¿sí? Que no sea solo el 4, sino que pueda fluctuar. Entonces, esa es la tasa de riesgo. En este caso se estableció un 2% adicional. ¿Listo? Tasa de mercado de financiación. Entonces, si usted tuviera que recurrir a un crédito para pagar el desmantelamiento, pues a usted le darían una tasa en el mercado alrededor del 10%. Puede que no sea el 10% cuando ustedes averigüen, puede que sea el 15%, puede que sea el 22%, puede que sea el 28%. ¿Listo? Entonces, tasa de mercado o de financiación para nuestro ejercicio, entonces la tenemos en el 10%. ¿Qué tenemos que hacer? Miren que tenemos varias tasas. Tenemos una tasa de inflación, tenemos una tasa de riesgo y fuera de eso tenemos una tasa de mercado o de financiación. Entonces, para ello, vamos a calcular una tasa de proyección del desmantelamiento. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de algo que se llama tasas equivalentes. Sí, voy a ponerles aquí que esto se llama tasas. Pero aquí a un ladito porque si no piensan que es del 10%. Aquí vamos a hacer lo que se llama tasas equivalentes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una tasa equivalente? Entonces, se utiliza esta formulita. Sí, acá se las estoy colocando, la estoy colocando con negrilla para que la utilicen. ¿Listo? ¿Cómo se lleva a cabo o cómo se realiza esa formulita? Ustedes abren paréntesis, colocan 1 más la tasa de inflación, que la tasa de inflación ya la conocemos. Mire, tasa de inflación proyectada, 4%. Por
1 más la tasa de riesgo. ¿Cuál es la tasa de riesgo? Esta que tenemos aquí del 2%. Entonces, 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de riesgo. Y lo que nos dé, le restamos 1. ¿Listo? Esta es la formulita para calcular la tasa proyectada para el desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, hagámosla, por ejemplo, acá a un ladito. 1 más la tasa de inflación proyectada. Espera que no coloque el igual. 1 más tasa de inflación proyectada. Cerramos paréntesis por 1 más la tasa de riesgo. Faltó restarle el 1. Todo esto que nos dio menos. Listo, y esto nos da el 6, metémosle aquí decimales, 6,08%. Listo, miremos cómo se aplica nuevamente la fórmula. 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de riesgo. Listo, ¿cómo se hace? Entonces, pues 1 más tasa de inflación proyectada y lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de riesgo. ¿Listo? Y lo que nos dé, menos 1. ¿Listo? Nos da entonces el 6%, lo trabajaremos siempre con dos decimales. Entonces 6,08%. ¿Listo? Esta es la tasa que vamos a utilizar proyectada a futuro para llevar este valor que hoy nos cobrarían por desmantelamiento, para llevar este valor 18 años después. ¿Sí? Entonces, en un futuro a nosotros nos van a cobrar no 4 millones, nos van a cobrar muy probablemente esta otra tasa. Ve este otro valor. ¿Listo? Profe, qué pena, Sí, yo no sé si me perdí, pero sí me causa una curiosidad. Cuando yo dígame. compro esa maquinaria, bueno, yo la compro al proveedor y él me da la factura, ahí vienen todos sus datos informativos para yo hacer toda esa operación. Claro, él cuando me da los datos a mí, él me dice cuánto vale la máquina. Cuando usted compra, por ejemplo, usted paga transporte, puede que lo ofrezca el mismo proveedor o puede que lo envíen, por ejemplo, a través de una empresa de transporte, ¿cierto? La instalación y demás, si lo hace el mismo proveedor, él le cobra dentro de la factura los valores de la instalación. Y entonces él le dice, vea, la instalación le incluye esto, esto, esto y materiales por tanto. ¿Sí? O puede que le saque un valor genérico de adecuaciones donde le diga, mire, puesta en marcha y funcionamiento, 5 millones. Lo que sí no le va a facturar es el valor del desmantelamiento. Ese valor de desmantelamiento usted le solicita al proveedor que le dé una cotización actual del desmantelamiento. Y entonces ya él le dice, mire, si yo le fuera a desmantelar en este momento la máquina, le cobro esto, esto y esto. Ese sí no va a venir facturado, ese sí usted se lo tiene que pedir aparte al proveedor para que usted tenga su respectivo soporte y pueda realizar pues todo el ejercicio que estamos haciendo. ¿Listo? Lo que usted debe averiguar por su cuenta son las tasas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tasa de inflación proyectada. ¿Cómo harían ustedes una tasa de inflación proyectada? ¿Qué se les ocurre? Y es más, a 18 años. La respuesta puede ser muy similar a la que me dieron en estos días en la clase. No, profe, pues proyectada, o sea, con lo supuesto. Con lo supuesto. Entonces usted puede coger todas las tasas que ha tenido en los últimos 10 años, ¿sí? Los 10 años, todos los últimos 10 años con respecto a la inflación, ¿sí? Y mirar el promedio. Entonces, supongamos, en el primer año estaba en el 4, en el segundo en el 5, en el tercer año estuvo en el 4,4, en el otro año estuvo en el 8, y así sucesivamente.
Entonces, ¿usted qué va a hacer? Toma los promedios normales. Sí, es decir, si usted ve que todo es del 4, 4.5, 4, después por acá baja al 3.6, después por acá otra vez del 5, por acá del 5.2. Entonces, ¿usted qué hace? Mira cuáles son digámoslo así, los más estables y mira cuáles han sido los más extremos. ¿Sí? Entonces, mire, el más extremo fue este. ¿Qué ocurrió aquí? No, pues que ocurrió que ese año hubo una crisis económica en el país y entonces la inflación subió el 8%. O que pasó el coronavirus y entonces el coronavirus dejó la inflación por allá en el 3 punto algo. ¿Listo? Entonces, ¿usted qué hace? Trabaja con todos los otros datos y saca el extremo más alto, el más alto, y quita el extremo más bajo. ¿Sí? Y trabaja con los otros y con los otros hace el promedio. Entonces dice, bueno, basado en esto, entonces yo tomo este, con este, con este, y entonces el promedio me dio, por decir algo, 4%. Entonces esa va a ser la tasa de inflación proyectada. ¿Listo? Y usted deja el soporte. Entonces, tasa de inflación proyectada, 4%. ¿Cómo la calculé? Y entonces usted dice, vea, tomé de la página web del Banco de la República, tomé la inflación de los últimos 10 años. Excluí el más alto del 8 porque me sale fuera de rango. Y el más bajo, que pongámosle el 0.5. 0.5% porque fue el más extremo o el más bajito de todos. ¿Listo? Entonces lo excluí también. Entonces, listo. Y trabajé con los otros y calculé un promedio. Y el promedio se calcula así. Cojo tanto más tanto más tanto y lo divido entre tanto. Y así calculé la tasa de inflación proyectada. Este ejercicio sí lo tiene que hacer usted. ¿Listo? Yo aquí pues se los estoy dando. Pero usted debe construir la tasa de inflación proyectada. ¿Listo? La tasa de riesgo. Entonces, la tasa de riesgo ya la toma usted. Voy a colocar aquí. Tasa de riesgo. Tasa de riesgo. La tasa de riesgo ya usted la toma con los más extremos. Entonces usted que dice, mire que de todos el más extremo era este y frente al más altico que tenía, la diferencia fue de 3 puntos, 3%. Y el más abajo, ¿sí? Entonces usted toma este frente al que estaba más bajito. Entonces dice, mire, 3.6 menos 0.5. Entonces fue el 3.1. Entonces mire, el más bajito era 0.5 y me da una diferencia del 3.1. Y el más altico que tenía frente al más alto, que era el extremo, es de un 3%. Entonces, entonces saco el promedio de estos dos y esa sería la tasa de riesgo. Entonces cojo igual a este. Perdón. Este más este. ¿Sí? Y lo dividimos entre 2. Entonces usted ya puede decir, no, la tasa promedio es del tanto por ciento. Y entonces este tanto por ciento es el que usted se lleva para acá. Listo, este porque me dio tan extraño. Ya. Este tenía que haber estado en porcentaje. Pues pongámoslo aquí. Cortamos otra vez a número. Y aquí está 3.1%. 3.1%. Listo. $3.05 es. Listo, entonces, en este caso la tasa de riesgo sería igual al 3.05%. Sí, miren lo que hicimos. Para sacar la tasa de inflación proyectada, cojo las inflaciones normales, las que no tienen variaciones significativas. Y tomo, si eran 10 años, pues puede que de ahí solamente me sirvan 8 datos. Entonces usted toma 8 datos para sacar la tasa de inflación proyectada. Para sacar tasa de riesgo, entonces cojo los extremos, los que excluí de aquí. Entonces tomé este 8 y tomé este 0.5. ¿Qué hago con el más alto? Lo comparo con la inflación más alta que yo haya tenido, en este caso con la del 5%.
Entonces, 8 menos 5 me da 3%. Y el más bajito lo comparo frente al más bajito que tenga aquí. Entonces, el 0.5 lo comparo con el 3,6, saco la resta y en este caso me dio el 3,1. Entonces, ¿cuál sería mi tasa de riesgo? Sumo este más este y lo divido entre 2, o sea, saco el promedio de los dos. Y esa sería la tasa de riesgo. Pero eso sí, esa tasa de riesgo usted la debe documentar, al igual que esta tasa de inflación proyectada. O sea, usted no puede decir, mire, es que a mí me pareció que iba a ser del 4, pero usted no tiene ni un solo documento soporte o ninguna fuente de información que le permita eh, determinar que esa tasa tuvo algún cálculo, que no fue que usted se la inventó. Lo mismo la tasa de riesgo. Acá tenemos la forma en la cual la calculamos y nos dio el 3,05. Entonces usted documenta eso y dice, mire, tomé este dato, se tomó este dato por tales y tales y tales aspectos y ¡fum! Calcula la tasa de riesgo. Y la tasa de descuento, en este caso la tasa de financiación. Entonces usted averigua en cuánto están las tasas de colocación de créditos empresariales. Ahí le dice, no, es que la tasa de colocación de créditos está, por decir algo, en el 28%. Entonces, listo. ¿Y cuál es su fuente? Entonces, no, pues la fuente fue la superfinanciera, la página tal, consultada en tal día, donde salió esto, esto y esto, y adicionalmente también aparece la misma tasa en el Banco de la República. Entonces, ingrese a la página del Banco de la República en el siguiente enlace, en tal fecha, y si quiere pueden adjuntar el enlace. Listo, entonces de ahí tomaron ustedes los datos. Listo, entonces así es que así es que ustedes pueden hacer el ejercicio en la práctica de tener las tasas que nosotros estamos aplicando en este ejercicio que estamos viendo. Aquí pues yo ya se las estoy dando ya hechas, pero si ustedes tienen que construirlas, entonces aquí hay herramientas para que ustedes puedan hacer esa parte. Listo, entonces, y lo que les comentaba ahorita de cómo saber el desmantelamiento al día de hoy, pues usted le tiene que preguntar a su proveedor, ¿sí? O al que le hizo la instalación de la máquina. Entonces, cuando se compra la máquina, a usted le cobran unos valores por transporte, por instalación y demás, y pues eso se lo facturan a usted. Pero el costo de desmantelamiento ese nunca se lo van a facturar. Usted tiene que preguntarle al proveedor y si él le dice, más o menos tanto, no, que le realice la cotización el día de hoy para desmantelar esa máquina, cuánto sería y que se lo deje de manera pues oficial. ¿Listo? Entonces usted ya con esos datos trabaja. Para efectos académicos, pues aquí tenemos que mano de obra 1.500.000, materiales 2 millones y administración de desmantelamiento 500.000. ¿Listo? Entonces, de ahí es donde surge toda esta información y esta parte de desmantelamiento no se lo facturan, solo se lo facturarán el día en que usted pues se deshaga de la máquina y los contrate a ellos para que le hagan ese proceso. Entonces, mientras tanto, el día que usted compra la máquina, le solicita al mismo día al proveedor cuánto sería el valor por desmantelamiento y él le debe cotizar oficialmente. ¿Listo? Para que usted tenga la información de una fuente confiable. ¿Listo? Y no es que él le cotice haciéndole una hojita por ahí a mano, donde le diga, mire, le cotizo así, va y le saca una hoja de papel y dice, esto valdría el desmantelamiento. No, que se lo haga en la papelería que corresponde, bien sea digital o en físico, pero que sea una cotización oficial. Listo, muy bien, entonces hicimos tasa de proyección del desmantelamiento. Preguntas, ¿me entendieron cómo se calcula la tasa de proyección de desmantelamiento? Sí, profe, eh, pues se captó, ¿cierto? Lo que nos quiso decir, pero sí es muy extenso, tiene uno que estar muy, o sea, saber dónde buscar la información. Sí, 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 sí. En cuanto a eso, sí. Sí, por ejemplo, estas tasas y todo, ustedes deben construirlas. Y de allí la importancia de que nosotros estemos muy, muy pendientes de estos aspectos y cada vez que se adquiera este tipo de equipos, en ocasiones a los otros contadores nos llega es una factura por allá y dice, ay, mire, es que hay que pagar tal y tal y tal cosa. Entonces, no, tienen que ir, preguntar esas máquinas qué, cuánto es la vida útil, cuánto es el tiempo esperado, todo ese tipo de cosas.
Y asimismo, apenas ya sepan esa información, entonces ahí sí, calcular tasas de inflación proyectadas, tasas de riesgo y averiguar la tasa del mercado en caso de que tengan que realizar desmantelamiento. Solo aplicará esto que estamos haciendo, solo aplicará pues para aquellos bienes que tengan que desmantelarse. Hay muchos que no y la gran mayoría no, por lo que les decía en la clase pasada, una silla usted no necesita hacer el desmantelamiento. Usted eso va y lo saca y lo tira a la basura y ya, o de pronto espera que hay unos días en especial donde usted puede sacar cosas de la casa y la empresa de servicios públicos pues coge y se los lleva en una volqueta y demás, pero no siempre hay que pagar gastos de desmantelamiento. Solo son para algunos tipos de activos. ¿Listo? Entonces veamos. Tasa de proyección de desmantelamiento. Entonces aplicamos esta formulita. 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa de riesgo. Esta fórmula ustedes pues no necesariamente se la tienen que aprender, pero sí tienen que saber que si necesitan calcular una tasa de proyección de desmantelamiento, esta sería la fórmula. ¿Listo? Bien. Ahora ya tenemos la tasa que necesitábamos. Con esta tasa, ¿qué tenemos que hacer? Llevar a valor futuro lo que hoy nos cobran por hacer un desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues aplicamos la fórmula de valor futuro. Esta fórmula de valor futuro, pues eso sí la gran mayoría nos lo sabemos desde que nos enseñaron por allá, matemáticas financieras básicas, que le enseñaban a uno esto. Que hay que lleve valor presente, después lleve valor futuro. Y entonces uno hacía un poco de ejercicios donde uno los lleva valor presente, otros lleva valor futuro. En este caso, vamos a aplicar la fórmula de valor futuro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí está. Valor futuro es igual al valor presente, que el valor presente lo conocemos, mire, son 4 millones, por, entonces abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés, que en este caso es esta del desmantelamiento, elevado a la cantidad de periodos. ¿Sí? ¿Cómo la tenemos entonces? Valor presente, 4 millones. Tasa de interés, mírenla acá, 6.08. Y la N, cantidad de periodos, en este caso son 18 años, entonces pues la tendremos que elevar a 18. ¿Listo? Entonces, esa pues así, tal cual como está la fórmula, pues así mismo la hacemos. Entonces, esto es igual, y entonces colocamos el valor, 4 millones, 4 millones por, ¿cierto? Por, entonces 1 más la tasa de interés, listo. Esto lo elevamos, es que está el de elevar, elevado a la n, en este caso la n son 18, entonces pongámosle aquí, 18. Cerrar el paréntesis. Listo. Entonces acá y cerramos el paréntesis. Listo, nos da 11.573.459 pesos. Listo, entonces, si nosotros fuéramos a desmantelar, o más bien, cuando nosotros desmantelemos la maquinaria en el año 18, ¿sí? Ya no nos van a cobrar 4 millones. Lo que nos van a cobrar son 11.573.459 pesos. ¿Listo? Eso es lo que nos van a cobrar a nosotros. Entonces, este es el valor que ponemos aquí. Valor de desmantelamiento al año 18, pues va a ser este. 11.573.459. Listo. Y a eso le aplicamos la tasa de descuento. De la tasa de descuento o la tasa de mercado o la tasa de financiación, pues es el 10%. Sí, miren que aquí lo habíamos mencionado por acá arribita. Tasa de mercado o de financiación, el 10. ¿Listo? Entonces, en este caso fue el 10%. Puede que si ustedes averigüen, puede que no sea el 10, puede que sea el 8. ¿Sí? O puede que el año en el que ustedes lo están consultando
se hayan disparado las tasas de interés y estén cobrando por ahí al 35%. Entonces, si eso es así, entonces le utilizarían esa tasa. ¿Listo? Para nuestro ejercicio es del 10%. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos este valor y lo multiplicamos por esa tasa. ¿Listo? Y este es el valor que va a ir del desmantelamiento al momento de la compra. ¿Listo? Entonces, este será el valor del desmantelamiento al momento de la compra. ¿Listo? Entonces, así es que se aplica. Y este valor sí va a ser el que vamos a incluir aquí en la medición inicial. ¿Listo? 1.157.346. ¿Listo? Entonces, valor de desmantelamiento, tanto. ¿Ya? Una vez que ya tenemos este dato, entonces sumamos todos los conceptos y ese es el costo de la máquina. ¿Listo? Y ya vamos a ver entonces el asiento contable. ¿Listo? Pero por ahora, entonces llevamos esto, calculamos desmantelamiento, lo traemos con esta tasa de descuento, le aplicamos la tasa de descuento y una vez que lo hemos aplicado, entonces ese va a ser el valor que le vamos a cargar al producto al momento de la adquisición. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes con esta partecita. Profe, o sea Sí. que yo ese valor del desmantelamiento lo causo cada mes, lo único que me queda pendiente. Lo que sigue de ahí en adelante, usted lo va a ir provisionando, ¿sí? Es decir, va a dejar ahí una cuenta de pasivo, va a ir dejando ahí una cuenta de pasivo para que en el momento en el cual haya que pagar realmente el desmantelamiento, pues usted ya tenga todo el pasivo causado, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con ese desmantelamiento. Y lo haremos, claro, lo haremos en este caso año a año, vamos a estar calculando el desmantelamiento. O vamos a ir provisionando ese desmantelamiento hasta que lleguemos al año 18. ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio. Es probable que cuando llegue el año 18, el proveedor nos cobre los 11.573.459. O puede que el proveedor nos diga, ah, no, no le vale 11 millones, le vale 12 millones. O puede que el proveedor nos diga, ah, no, no vale 11 millones, vale 10 millones. Pero ya tenemos la medición de la provisión del desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, al final, pues se hará el ajuste. Si fue más, entonces se paga el excedente y se causa lo que haga falta. Y si es menos, pues se reversa una parte de la provisión. ¿Listo? Pero las NIF nos exigen que tengamos calculado y que llevemos año por año el valor de lo que tendríamos que pagar por ese desmantelamiento de esa máquina. ¿Listo? Eso es lo que vamos entonces a realizar. ¿Listo? ¿Sí queda más clara su inquietud o no? Sí, profesor, sí. Muchas gracias. Listo, con gusto. Listo, muy bien. Entonces tenemos unos valores que nos cobraron y nos faltaba el del desmantelamiento, el cual acabamos de calcular con este cuadrito. ¿Listo? Entonces lo ponemos acá y este es el valor total de la máquina. Sí, mire que no le cargamos el desmantelamiento completo, no le vamos a cargar 11.573.000. ¿Por qué? Porque este desmantelamiento es a futuro. Entonces solamente se le carga esta partecita, 1.157.346. ¿Listo? Entonces hacemos la suma y esto nos da 16.007.346. Sumamos el valor de la máquina, el valor del transporte, el valor de materiales, el valor de adecuaciones y el valor del desmantelamiento que nos quedó en esto, 1.157.346. Costo total de la máquina, entonces 16.007.346. Entonces vamos a registrar esto contablemente.
Listo. Esta partecita ya tenemos el cálculo, tenemos el dato confiable de la máquina. Entonces vamos a llevarla a la contabilidad. Entonces vamos a reconocerla. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuenta vamos a manejar? Entonces, propiedades, planta y equipo, ¿sí? El grupo, propiedades, planta y equipo. La cuenta, entonces, maquinaria y equipo. La subcuenta, pues máquina deshidratadora. Le pueden inclusive agregar el modelo. Aquí dice máquina deshidratadora de alimentos XC-SX3021. Entonces, lo pueden colocar así, como ustedes quieran. Lo importante es que sea de propiedades planta de equipo, maquinaria de equipo, subcuenta máquina deshidratadora y el modelo al cual se registró. En las diapositivas mencionamos que cuando es el momento inicial se registra al modelo del costo. ¿Listo? Entonces, la medición inicial se hace al costo. ¿Y cuáles son los elementos del costo? Estos. Todos estos que vimos acá, que vimos en la clase pasada. Entonces, máquina deshidratadora al costo débito, miren, 16.007.346. Entonces, véanlo acá, 16.007.346. ¿Cuánto pagamos realmente en efectivo? Pues cuando nosotros le pagamos al proveedor o a los diferentes proveedores que nos instalaron la máquina y que nos proveyeron la máquina, pues nosotros no le vamos a pagar el desmantelamiento. Nosotros solamente le pagamos lo que realmente sale en efectivo. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que nosotros pagamos? Pues el valor de la máquina 10 millones, 850.000 del transporte, si compramos unos materiales de 2.500 y unas adecuaciones de 1.500.000. ¿Realmente cuánto le pagamos en efectivo? Pues los 14 millones. Entonces, 14.850.000 es lo que salió en efectivo. ¿Listo? Y creamos un pasivo, ¿sí? En este caso una provisión. Entonces, provisión por desmantelamiento de propiedades planta y equipo, ¿sí? En este caso de maquinaria y equipo, específicamente de la máquina deshidratadora. ¿Listo? Entonces ahí la cuenta, la subcuenta y la cuenta auxiliar. ¿Listo? Entonces vamos a tener provisión de desmantelamiento, propiedades planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora. Y pues como es una provisión, es de género crédito. ¿Y cuánto es el valor de la provisión? Pues los 14, el 1.157.346. ¿Listo? Este fue el reconocimiento inicial y le colocamos para registrar reconocimiento inicial, máquina deshidratadora de alimentos, X tal 21. Así nos queda el reconocimiento. ¿Qué es que todos los activos son así? No, solamente tuvimos que hacer esto porque este bien tiene desmantelamiento, ¿sí? Hay que pagar un valor adicional por deshacernos de él, ¿sí? Y es un valor representativo. Entonces, le incluimos esto. Si es un bien que no tiene desmantelamiento, ¿sí? Entonces el desmantelamiento va a ser 0 y pues usted trabaja con el resto de los datos. Listo. Entonces, pues como tenemos que prepararnos siempre para los peores escenarios, entonces el peor escenario que nos podría llegar a pasar es que tengamos un activo que requiera desmantelamiento. Y si es con ese desmantelamiento, pues entonces aplicamos lo que vimos aquí. ¿Sí? Aplicamos tasas equivalentes, calculamos tasa de inflación proyectada, tasa de riesgo, averiguamos cuál es la tasa de financiación, calculamos esta formulita, nos da una tasa, llevamos valor futuro, ¿sí? Nos da este valor, le aplicamos la tasa de financiación y entonces al día de hoy o al momento de la compra, este sería el valor de desmantelamiento que le cargamos a la máquina. ¿Listo? Lo registramos contablemente, entonces lo reconocemos así. Propiedades, planta de equipo, maquinaria, máquina deshidratadora, medida al costo, débitos por tanto. Contra efectivo y equivalentes por 14.850.000 y la provisión de desmantelamiento de 1.157.346. ¿Listo? Para registrar reconocimiento inicial de máquina deshidratadora de alimentos, CX tal 21. ¿Listo? Entonces, así realizamos el reconocimiento.
Vamos entonces a continuar con medición posterior. En este caso vamos a utilizar el modelo del costo. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar modelo del costo. Entonces, ¿cómo realizamos la medición posterior? Entonces, miremos. Recordemos que esto va hasta el año 18. O sea, este procedimiento se sigue repitiendo de la medición posterior, que es la que vamos a ver, hasta que lleguemos al año 18. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuáles son los datos que necesitamos para la medición posterior. Entonces, miremos acá. Para la medición posterior se utiliza el modelo del costo. El valor de mercado de la máquina para el año siguiente se encuentra valorado en 9.300.000. Para realizar la venta de la máquina se incurrirían en gastos de comisiones por ventas equivalentes al 5% del valor de la máquina. Y los flujos de caja provenientes de las máquinas serían de 10 millones anuales. ¿Listo? Esa es la información que tenemos para la medición posterior. Entonces, el valor de mercado, ¿cómo lo averigua? Pues usted le pregunta al proveedor al año siguiente que en cuánto tiene esa máquina. Entonces él le dice, mire, la máquina vale 9.300 y lo averigua con los otros 3 o 4 proveedores que tenga de competencia en cuánto venden la máquina. Entonces usted identifica que vale 9.300.000, coloca ahí en su contabilidad o en sus soportes de los cálculos, pues que al cotizar en el mercado, pues la maquinaria se encuentra en 9.300.000. Si usted la fuera a vender, pues usted tiene que averiguar cuánto le cobrarían por ayudarle a vender la máquina. Y entonces usted le paga el 5% al, al proveedor o a una entidad que le ayude a vender esa máquina. Entonces ahí tendríamos comisiones por ventas. Y los flujos futuros de caja, ¿usted cómo los identifica? Cuando usted compra la máquina, ellos le dicen para cuántas unidades alcanza, o más bien cuál sería la vida útil en cuanto a unidades de esa máquina. Entonces usted calcula, si una unidad se vende en 50.000, entonces en el tiempo, o más bien de manera anual, si se producen tantas unidades, pues eso a cuánto equivale en dinero. Entonces usted ya calcula. Flujos futuros de caja provenientes de la máquina serían de 10 millones de pesos anuales. ¿Listo? Todo esto se puede calcular o siempre se puede averiguar. Listo. Entonces tenemos esta información para la medición posterior. Al igual que hicimos con propiedades de inversión, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Calculamos la depreciación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula la depreciación? Pues primero averiguando, pues cuál es el valor del activo. Entonces tenemos el valor del activo, 16.007.346, que es el que acabamos de registrar. Mírenlo aquí. Propiedades, planta y equipo, 16.007.346. En el enunciado se nos menciona que él tiene un valor residual nulo. Mírenlo aquí. Quiere decir que es 0 pesos. Entonces no tiene valor residual. Y la vida útil es de 18 años. ¿Listo? Entonces, los 16.007.346, ¿sí? Lo dividimos entre la vida útil. O hacemos la formulita de siempre. 16.007.000, que es el valor del activo, menos 0, porque es el valor residual, dividido entre 18. ¿Listo? Y entonces nos da 889.297, que ya la depreciación pues ya la sabemos calcular, la estamos recortando, la hemos ya visto varias veces. Entonces, calculamos depreciación. Después de calcular depreciación, ¿qué hacemos? Pues registramos la depreciación en la contabilidad. Entonces, propiedades, planta de equipo, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora y la subcuenta, pues la depreciación acumulada. ¿Listo? De género crédito por 889.297. ¿Cuál es la contrapartida? Pues la cuenta del gasto. Gasto por depreciación acumulada, por concepto de maquinaria de equipo, de máquina deshidratadora, débito por 889.297. Y para registrar
para registrar depreciación acumulada del año 1 de la máquina deshidratadora de elementos, X no sé qué, no sé qué, no sé qué, 21. ¿Listo? Esa parte de la depreciación pues ya la hemos repetido mucho, pero entonces acá volvemos a ver que siempre la tendremos que registrar. Listo, una vez que tenemos la depreciación, entonces tenemos que mirar el desmantelamiento. Entonces, como este bien tuvo desmantelamiento, entonces digámoslo así, tiene un paso, tiene un paso adicional. ¿Cuál es el paso adicional? Pues que hay que calcular cuál es el desmantelamiento que hay que llevar o que hay que reconocer contablemente de, de esa máquina. Sí, ya ha pasado un año. Entonces, al pasar un año, hay que seguir incrementando la provisión de desmantelamiento. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, eso es muy sencillito. Cogemos el valor de la provisión de desmantelamiento que ya habíamos registrado. Entonces, era 1.157.346. Esa fue la que le cargamos al bien, ¿cierto? Entonces, ese 1.157.000 le aplicamos la tasa de descuento, ¿sí? Entonces, la tasa de descuento, ¿cuál fue? La tasa de financiación del 10%. Y entonces nos da un total de provisión de desmantelamiento de 115.000. Por el 10%. Entonces, 115.735. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el valor que nosotros vamos a registrar contablemente para el año siguiente. Y así sucesivamente, pues hasta llegar hasta el año 18. Pero para este año 1, entonces cogemos 1.157.000 por el 10%, nos da 115.735. ¿Listo? Total provisión acumulada del desmantelamiento, pues va a ser el 1.157.000 más estos 115.000 adicionales. Entonces la provisión de desmantelamiento ya se nos va subiendo. En este caso ya nos subió a 1.273.000. ¿Listo? Importante que cada vez que depreciemos, entonces después de depreciar, que no se nos olvide que hay que reconocer el desmantelamiento. Si no podemos saltar de una a mirar si hubo deterioros o si no hubo deterioros, sino que antes de, vamos a reconocer también el desmantelamiento. ¿Listo? Vamos a crear entonces el desmantelamiento en la contabilidad. ¿Listo? Lo vamos a reconocer. Entonces, ¿cómo se reconoce? Se reconoce una cuenta de gasto. Entonces, gasto, provisión de desmantelamiento, propiedades, planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora débito, por lo que acabamos de calcular, 115.735. Entonces, lo ponemos. Y seguimos aumentando nuestra provisión de desmantelamiento. Entonces, provisión, desmantelamiento. Recordemos que esta provisión es una cuenta de pasivo. Entonces, provisión de desmantelamiento, propiedades maquinaria de equipo, propiedades planta de equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora y pues de género crédito. ¿Listo? Para registrar reconocimiento de provisión de desmantelamiento del año 1 de la máquina deshidratadora de alimentos, CXSX 3021. Listo. Entonces, aquí hemos calculado desmantelamiento. Entonces, la mecánica, ¿cuál va a ser? Reconocimiento inicial, después depreciación, después desmantelamiento y después de calcular desmantelamiento, entonces ahí sí vamos a entrar a verificar si hay deterioro. ¿Listo? ¿Qué se necesita para averiguar el deterioro? Lo hacemos como lo vimos la clase pasada del modelo del costo, ¿sí? Se va a aplicar de la misma manera. ¿Se acuerdan el modelo más extenso que era el del modelo del costo? Pues aquí en propiedades planta de equipo también se puede utilizar el modelo del costo. Entonces vamos a desarrollar ese modelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula? Para hacer el deterioro, primero tengo que averiguar valor en libros,
Después que calculamos valor en libros, entonces necesitamos el importe o el valor recuperable. Para saber valor recuperable nosotros calculábamos algo que era el valor razonable menos los costos de realización de la venta y lo comparábamos frente al valor de uso, ¿sí? Y el mayor de los dos era el importe recuperable. Y si el valor en libros era mayor al valor recuperable, entonces había algo que se llamaba el deterioro, ¿sí? Que teníamos una grafiquita, la poníamos ahí, entonces asimismo se va a hacer este cálculo. ¿Listo? Entonces, lo primero, entonces, calculamos valor en libros. ¿Cómo se calcula el valor en libros? Con el cuadrito de siempre. El costo del bien menos depreciaciones acumuladas que se tengan, menos deterioros acumulados que se tengan, y eso me da el valor en libros, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuánto fue el costo? Entonces, miremos que el costo fue de, miren, propiedades planta de equipo, cuando se compró 16.007.346. ¿Tenemos depreciaciones acumuladas? Sí, tenemos depreciaciones. ¿Cuáles son? Pues esta que acabamos de calcular de 889.297. ¿Tenemos deterioros acumulados? No, hasta el momento no tenemos deterioros acumulados. ¿Cómo calculamos entonces el valor en libros? Pues cogemos el costo menos todas las depreciaciones acumuladas y menos todos los deterioros acumulados. Y nos da 15.118.049 pesos. ¿Listo? Entonces, tenemos valor en libros. Recordemos que el deterioro, ¿sí? Al igual que en estas propiedades de inversión, si estamos utilizando un modelo del costo, se maneja este cuadrito. Entonces, para el deterioro yo que tengo que averiguar valor en libros, lo acabamos de calcular. ¿Qué nos falta? Valor recuperable. Recordemos que valor recuperable va a ser el mayor entre este y el valor de uso. Entonces, vamos a hacer ese comparativo, es decir, vamos a averiguar estos dos datos para saber cuál de ellos nos corresponde poner aquí en valor recuperable. ¿Listo? Entonces veamos. Vamos a calcular valor razonable menos costos de realización de la venta. Entonces, valor razonable de la venta del activo. Entonces, ¿qué valor pongo ahí? Pues el valor al cual se cotiza actualmente esa máquina. Entonces, por acá teníamos en la información, decía, datos para la medición posterior, dice, el valor de la máquina para el año siguiente se encuentra valorado en 9.300.000. Entonces, ya averiguamos si nos vale 9.300.000 y tendremos que pagar comisión por venta del 5%. Entonces, 9.300.000. Entonces, menos costos de realización de la venta. Entonces, ¿en qué tengo que incurrir yo si fuera a vender esa máquina? Pues tengo que incurrir en un valor de venta, ¿sí? Del 5%. Entonces, le aplico a estos 9.300.000, pues el 5%, y me va a dar 465.000 pesos, ¿sí? Entonces, vean, cogemos acá 9.300 por el 5%, nos da 465.000. Si nos cobraran, por ejemplo, trámites o gestión de documentos, entonces colocaríamos acá menos trámites documentales o papelería, entonces 500.000. 500.000. Si nos cobraran algo adicional al momento de la venta, entonces a gastos de no sé qué, traspaso de bienes, usted también lo colocaría allí. ¿Listo? Todo lo que a usted le cobren en el momento de vender. ¿Sí? Es decir, por realizar la venta. ¿Listo? Entonces el 5% nos daría 465.000. Entonces, ¿cómo nos va a dar este total? Entonces, total del valor razonable menos costos de realización de la venta, pues lo realizamos a este valor menos pues todo lo que me cobren al momento de venderlo. Entonces nos da 8.835.000. ¿Listo? Entonces tenemos esta partecita de acá, que si nos ubicamos en el cuadrito, pues viene siendo este. Valor razonable menos costos de realización de la venta. ¿Qué sigue? Valor de uso. Entonces, valor de uso. Entonces, ese es el que calculamos. ¿Con qué? Con los flujos futuros de caja. ¿Listo?
Para esto, pues necesitamos nosotros saber cuáles van a ser los flujos futuros de caja. Y los flujos futuros de caja en el enunciado se mencionan que son equivalentes a 10 millones de pesos anuales. ¿Listo? Es decir, cada año esa máquina va a generar flujos de caja equivalentes a 10 millones de pesos anuales. Entonces, ¿qué nos hace falta? Pues una tasa. ¿Qué tasa tendremos proyectada? La misma tasa que teníamos de la proyección para el desmantelamiento. Esa va a ser la tasa a la cual vamos a aplicarle los flujos futuros. ¿Sí? Entonces ya no la tenemos que calcular, ya la tenemos. Entonces por eso acá les coloqué que debemos convertir la tasa, bueno, que había que convertirla a mensual. En este caso no vamos a convertir la tasa anual a mensual porque ya la tenemos de manera anual y los flujos futuros están dados en años. Listo, mire que ya decía que 10 millones de pesos anuales. Listo. Entonces tenemos la tasa de descuento, que en este caso es la del 6,8%, que es la que utilizamos como tasa de desmantelamiento. ¿Listo? Entonces, si usted realizó proyección de tasa de desmantelamiento, entonces ya se ahorró un paso. ¿Sí? ¿Cuál fue? El de tener que calcular una tasa o tener que averiguar otras tasas adicionales. Si usted ya calculó una tasa de desmantelamiento, esa misma tasa es la que le va a servir a usted para calcular los flujos futuros del año. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye la tablita? Como lo hicimos en el ejercicio de propiedades de inversión. Entonces tenemos año 1, año 2, hasta que lleguemos al año 18. 17 y el año 18. Hasta el año 17, perdón. Porque ya pasó un primer año. ¿Listo? 10 millones de pesos. Entonces 10 millones de pesos el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta llegar al año 17. ¿Por qué lo hacemos hasta el año 17? Porque estamos calculando deterioro, pero un año después. ¿Listo? Es decir, ha pasado un año. Entonces, ya no podemos decir que la vida útil va a ser hasta 18 años, sino que van a ser 17 los que faltan para que produzcan día 10 millones mensuales, anuales. Sí, el primer año ya pasó. Entonces vamos hasta el año 17. ¿Qué tenemos que hacer con estos valores que se reciben anualmente? Pues traerlos a valor presente. Recordemos, para traer a valor presente, ¿qué fórmula utilizamos? La trabajamos el sábado. ¿Quién se acuerda? La BNA, profe. Exactamente. Entonces vamos a utilizar la fórmula de BNA, que es la de traer todos estos valores a valor presente. Listo, para ello, entonces recordemos, nos damos clic en la casillita de insertar función, que es esta una fx. ¿Sí? Si no les gusta por ahí, pues también pueden ingresar por acá por fórmulas. Y aquí hay una fx que dice insertar función. ¿Sí? Como ustedes quieran, me parece más práctica esta, entonces yo le doy clic aquí y buscamos la que diga BNA. BNA, le damos a aceptar. Me dice, ponga aquí la tasa. Entonces usted va y busca en su casillita de Excel donde esté la tasa. Entonces ponemos la tasa. Después, aquí donde dice valor, usted selecciona los valores de la tablita. Desde el año 1 hasta el año 17. Y le da a aceptar. ¿Listo? Entonces nos da un total de 104.172.376. ¿Listo? No tiene usted que desgastarse construyendo fórmulas, sino que lo puede elaborar de esa manera. ¿Listo? Ya si usted se sabe la fórmula, porque usted ya la ha practicado mucho, entonces usted le coloca BNA, abre paréntesis, viene y selecciona acá, le da punto y coma, y después que da punto y coma, entonces selecciona todos los valores hasta llegar al año 17 y le da Enter y listo. Listo, cualquiera de las formas, lo importante es que usted sepa
que para calcular valor presente puede o va a utilizar la fórmula del BNA. ¿Listo? Este valor presente es el valor de uso. ¿Listo? Entonces acá les estoy colocando, este es el valor de uso del activo, 104.172.376. Con esto entonces ya cumplimos con lo que habíamos o con lo que necesitábamos de nuestro cuadrito. Necesitamos saber este valor, ¿sí? Valor razonable menos costos de realización de la venta. Necesitamos averiguar valor de uso, ¿sí? ¿Para qué? Para comparar, y el que fuera más alto de estos dos se convierte en el valor recuperable. Entonces vamos a comparar estos dos a ver cuál es más alto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Entonces ya tenemos este. Este es 8.835.000. Y el otro es 104.172.000. Entonces, valor razonable menos costos de realización de la venta, 8.835.000. Valor de uso. Entonces, valor de uso del activo lo ponemos aquí. 104.172.376. De los dos, ¿cuál es el mayor? Pues este de 104 millones. Entonces, este que es el mayor se convierte en el valor o importe recuperable. ¿Listo? Miremos nuevamente el esquema. ¿Sí? Entonces, ya hemos calculado valor recuperable. Ahora, ¿para qué necesitamos nosotros el valor recuperable? Pues para compararlo frente al valor en libros. ¿Sí? Para poder identificar si hay deterioro. ¿Listo? Si el valor en libros es mayor al valor recuperable, hay deterioro. Si no, no. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuánto tenemos en valor en libros y lo comparamos frente al importe recuperable que acabamos de calcular. Entonces por aquí está el valor en libros. 15.118.049. Entonces lo vamos a comparar frente al importe recuperable. Entonces miremos a ver. Valor en libros, 15 millones. Valor recuperable, 118 millones. Miremos, el importe recuperable, dice, ¿hay deterioro? Sí. El importe recuperable es menor al valor en libros. En este caso, es menor. Dice, el importe recuperable es menor No, al profe. importe en libros. Entonces, en este caso, miremos que el importe recuperable no es menor. ¿Sí? No es menor al importe en libros. Cuando esto es así, ¿sí? Si este fuera menor, entonces habría deterioro. En este caso, no hay deterioro. ¿Listo? Entonces, en este caso, cuando no hay deterioro, por el modelo del costo, pues no hay que hacer asiento. ¿Listo? No hay que hacer asiento. Ni tampoco aplica por este modelo. Ay, mire, entonces esto quiere decir que se me revalorizó el activo. No, no se me revaloriza el activo. Bajo el modelo del costo no aplica. ¿Sí? Lo único que podría hacer es reversar deterioros. Pero como no tengo deterioros anteriores, entonces simplemente no hago asiento contable. ¿Listo? ¿Sí me hago entender acá o no? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Cuando ese deterioro, por decir ahí dio, pues que es negativo el deterioro, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. o sea, pero yo venía con un acumulado, supongamos, de 40 millones. Sí. Solamente lo doy debajo de esos 40, pues porque me dio negativo, ¿cierto? Porque reverso. Ujú. Y Entonces, si lo usted tenía, otro, y lo otro no lo registra. Entonces, supongamos que hubiese tenido 45.351.500, ¿cierto? Eso exacto. era lo que usted traía acumulado de deterioro. Está todo lo que usted tenía, todo el deterioro acumulado. Deterioro acumulado. Y hizo el comparativo y no hubo deterioro. Antes hubo, entre comillas, como quien dice, una revalorización. Entonces, ¿usted qué hace? Reversa hasta donde se le acabe el deterioro que tenía. Hasta ahí nomás. Ah, pero me quedaron faltando 40 y pico. No, no hace nada más. Simplemente reversa todo el deterioro hasta donde le alcance.
¿Listo? Ya si usted hubiese tenido, por ejemplo, 90 millones, entonces, pues usted podrá reversar tranquilamente hasta 89.054.327. ¿Listo? Entonces, usted reversa hasta donde tenga saldos de deterioro. Si no tiene ya más saldos, ¿sí? Si su saldo de deterioro está en cero, pues entonces simplemente no hay que hacer asiento contable. ¿Listo? Usted no va a contabilizar, uy, revalorización de mis maquinarias, 89 millones. No, usted simplemente lo deja hasta ahí. ¿Listo? Y si le pregunta el auditor, ¿sí? El auditor en normas internacionales, venga, ¿y usted por qué no hizo ninguna operación si usted hizo aquí unos cálculos? Le digo, pues porque no hubo deterioro y no traía saldos de deterioro para reversar. Entonces la norma me indica que solo puedo reversar deterioros que tenga acumulados. ¿Listo? Entonces, llegaría hasta ahí este, toda esta verificación. Pero esto no quiere decir que usted no la deba hacer, ¿sí? El hecho de que usted haya hecho toda esta operación y no tenga que realizar un reconocimiento contable, no implica que entonces usted ya coja todo esto y diga, ah, démosle suprimir. No, usted tiene que dejar documentado el por qué no está haciendo un reconocimiento contable. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no? Pues porque mire que no hubo deterioro. Y adicionalmente, ¿por qué? Pues porque no tengo saldos de deterioros acumulados. ¿Listo? Eso por este modelo, ¿sí? Por el modelo del costo. Ahorita que veamos el modelo de revaluación, pues de pronto nos podremos encontrar algo diferente. Pero por aquí, por el modelo del costo, no hay que aplicar asiento contable cuando cuando se presenta esta situación donde como que se revalorizaran los activos. No, en este caso lo único que puedo hacer es reversar deterioros acumulados y no más. Y si no se presentó deterioro porque no tengo saldos fuera de eso acumulados, entonces simplemente no realizo asiento contable. ¿Listo? ¿Vamos todos allí o no? No me diga que se fueron a descanso y yo aquí todavía hablando solo. No, profe, ahí vamos. No, profe. Ah, bueno, yo ya dije, ay, mira, se fueron a descanso antes de tiempo. Listo, miremos entonces el año 2. ¿Vale? Nos quedan estos 10 minuticos antes del descanso, entonces miremos el año 2. ¿Listo? Entonces, veamos lo que sucede en el año 2. ¿Sí? Vamos a hacer, o sea, hasta aquí llegamos. No hicimos asiento contable ese año. Entonces, esperamos hasta el año siguiente a ver qué sucede. ¿Listo? Entonces, año 2. Para la medición posterior, seguimos utilizando el modelo del costo. Ya saben, si usted utiliza el modelo del costo, no se puede estar cambiando de modelo así como así, no. Usted está con un modelo de costo y ya sigue con ese modelo. El valor de mercado de la máquina para el año siguiente se encuentra valorado en 9 millones. Para realizar la venta, se incurriría en gastos de comisiones por ventas del 5% de la máquina y los flujos de caja de la máquina serían de 9 millones anuales. Miren que los flujos de caja pueden variar con el tiempo. Entonces usted puede ir viendo, entonces inicialmente dice, no, pues es que toda la cantidad de unidades que se producen y todo, entonces da para que 10 millones al año se perciban por el uso de la máquina. Pero ya 2 años después se hace una reevaluación de cómo va la producción de esa máquina y entonces puede ocurrir que no se le hizo un buen mantenimiento en un principio y todo, entonces ya no va a producir las mismas unidades de siempre, entonces ya los ingresos no van a ser, o los flujos de caja de esa máquina ya no van a ser de 10 millones, ya van a ser de 9 millones anuales. Entonces, pues hay que cambiarlo y ponerle entonces el valor que se acomode a la realidad de ese momento, a la realidad esperada de ese momento. ¿Listo? Entonces, Profe, primero, sí, qué pena. tranquila. Es que acá, digamos, bueno, yo vuelvo a lo mismo. Ahí usted porque nos da la información, ¿cierto? Porque ya está Sí, la información ahí, usted nos la está dando. Pero uno se sí, ubica, digamos, en la empresa. Nosotros sí. mismos sacamos esa información como los contadores o nosotros vamos a donde otro, o sea, otra persona dentro de la empresa que nos da eso para nosotros provisionar o para hacer el tema del deterioro, todo eso. No, miren, el deterioro lo hemos, eso es un rol netamente de nosotros
como contadores, ¿sí? Si ya depende de la No, pero organización, cómo esté estructurado, ¿cierto? Si, por ejemplo, estos flujos futuros de caja, ustedes no los construyen. Ustedes le dicen al jefe de producción, ¿sí? Entonces, ustedes no se van a poner allá, ay, venga, van allá a la oficina de producción y, ay, venga, yo le calculo aquí cuáles van a ser los flujos futuros de caja. No, usted le pregunta al ingeniero de producción, ¿sí? O al jefe de producción o líder de producción, jefe de producción, como se llame pues en la entidad en la que se encuentren, y usted le dice que cómo está la cantidad de unidades producidas para los siguientes tantos años, y él es el que le determina ese valor, y entonces él le muestra las fórmulas matemáticas que él utiliza, más el análisis que le han hecho a la situación actual de la máquina, y le dice, mire, vamos a tener una producción así, 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 durante los próximos tantos años en condiciones normales. O le puede decir lo siguiente, inicialmente habíamos proyectado una producción de tantísimas unidades en condiciones normales, pero ocurrió que en algún momento hubo un bajón de electricidad, nos dañó tal partecita y a pesar de que se arregle, ya se afecta el funcionamiento normal y va a disminuir a tantas unidades de producción. Entonces, usted le dice es al jefe de producción que le dé esa información a usted. ¿Sí? Esto no es que ustedes se van a ir ahí a calcular y venga, sentémonos con los operarios, calculemos cuántas unidades fabrican en un día. No, eso usted no es su rol. El rol de eso le corresponde es al jefe de producción. Él es el que le tiene que suministrar esa información a usted. ¿Sí? Ahora tampoco usted se va a ir diciendo, mire, es que como yo lo necesito, me da esta información ya y todo. No, usted pues utiliza los mecanismos de comunicación de la entidad, hacen reuniones y todo eso y solicitan eso a medida o en calidad de informes. ¿Sí? Pero ustedes como contadores, ustedes no son los que calculan cuántas unidades van a producir. Ya el señor le entrega a usted las unidades que se van a producir y si ya tienen fuera de eso como equipo financiero determinado el valor proyectado de cada unidad, ¿sí? A lo largo de los años, entonces ahí sí a ustedes les correspondería es hacer la multiplicación. Entonces, si él le dijo, no, es que vamos a producir 10.000 unidades, ¿sí? Entonces, ustedes ya conocen que el precio de la unidad va a ser proyectado, pues, supongamos, a 24.000 pesos. Entonces, ustedes sí tendrían que hacer es esta multiplicación. Entonces, entonces al año se van a percibir 240 millones de pesos. Sí, eso sí les correspondería a ustedes. Pero el resto de unidades de producción y demás no les corresponde hacer esos cálculos a ustedes. ¿Listo? Y es más, si por alguna razón no hay nadie que sepa el tema, pues ustedes solicitan la información que se la realice alguna persona, algún encargado o algo, pero ustedes no son los que realizan esto. Ustedes reciben la información, la procesan y solamente tendrán que hacer unos cálculos sencillos como multiplicar número de unidades por valor de la unidad. Sí, porque si no, imagínense nosotros haciendo absolutamente todo este tipo de operaciones. No tenemos las competencias necesarias para realizarlo. ¿Sí? De allí que tenemos que quitarnos de la mente que el contador es el operativo de la empresa a nivel financiero. Es el que realiza todos los cálculos de absolutamente todo. No. ¿Por qué? Porque hay áreas de cartera, hay áreas de producción, hay áreas, y usted lo que hace es solicitar informes y gerenciarlos. ¿Listo? Entonces, ya que hizo la preguntita, estos flujos futuros de caja, usted no va a construirlos desde cero. Usted construye con un total de unidades de producción. Entonces, unidades y el valor unitario. Listo. Es más, el mismo jefe de producción, él tiene ese rol de determinar valores unitarios en conjunto con el área financiera. Entonces, si ya hay definido un valor unitario, el jefe de producción ya lo debe conocer y por lo tanto, pues usted lo único que hace es, mejor dicho, hace esta multiplicación o inclusive ya se la pueden entregar hecha. Listo. Lo que a usted sí le corresponde es el tema de tasas. Entonces, el tema de las tasas, tasa de inflación proyectada,
tasa de riesgo y tasa de mercado, esa sí le corresponde a usted. Sí, esa sí no la puede delegar a que se la haga el ingeniero de producción o cualquier otra persona. No, esa sí le corresponde a usted. El ejercicio de conversión de tasas, esa sí le corresponde a usted directamente. ¿Listo? ¿Quedamos más claros allí o no? ¿Todavía tienen dudas de cómo pueden acceder a esta información? No, profe, muy claro, porque imagínate uno todo nuevo por allá perdido sin saber de dónde está la Sí, información. no. Y por eso, cuando ustedes lleguen y no sepan quién tiene información, empiezan a preguntar. Empiezan a preguntar quién tiene estos datos, quién tiene esto, quién lo elabora y todo, porque no es rol de ustedes empezar a calcular unidades de producción y demás, salvo que ustedes sean el jefe de producción, el operario de no sé qué y adicionalmente sea el contador. Entonces, pues ahí sí le tocará, pero de resto no, esta parte de las unidades y el valor unitario, eso ya lo tienen establecido las organizaciones. De pronto nosotros como contadores, pues obviamente aportamos en cómo construir valores unitarios, ¿sí? Pero esto para determinar los flujos futuros de caja, no. Esto es los ingenieros de producción o los jefes de producción, dependiendo de la entidad, ya lo tienen establecido. Entonces usted simplemente pregunta cuántas unidades son y si ellos tienen valores unitarios, entonces de una vez cuál es el valor unitario y usted hace la multiplicación para saber eso cuánto equivale anualmente y con base en eso, pues ya ahí sí venir acá y construir el cuadrito, el de los 10 millones que teníamos ahorita. Eso ustedes lo construyen, es basados en información de otras dependencias. ¿Listo? De allí la importancia que tengamos también que manejar muy buenas cualidades y competencias de comunicación entre áreas. ¿Listo? Entonces sí, no se asusten que eso, ustedes no tienen que hacer esto así desde cero, solamente solicitan la información que requieren y construyen lo que deban construir y que les corresponda pues a ustedes como contadores. Listo, entonces veníamos acá, entonces que los flujos futuros de caja en este año, de ahí en adelante van a ser de 9 millones anuales. Paso siguiente, entonces calculamos la depreciación y salimos a descanso. Entonces calculamos la depreciación del año 2. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos para la depreciación el valor en libros. Entonces, ¿el valor histórico cuál es? Pues los 16.007.346. Depreciaciones acumuladas que teníamos, ya teníamos una que habíamos calculado acá arriba, que nos dio 889.297. Entonces le restamos esa depreciación. ¿Listo? Entonces 889.000. ¿Tenemos deterioros acumulados? No. Mire que a pesar de que calculamos deterioro, no hubo deterioro. Entonces deterioro acumulado sigue siendo 0 pesos. Entonces este es el nuevo valor en libros. Ahora sí, vamos a calcular la depreciación. Entonces cogemos el valor en libros, ¿sí? Le restamos el valor residual, que en este caso fue de 0 pesos, y lo dividimos entre 18 años. ¿Listo? Entonces nos queda una depreciación de 839.892 y la registramos en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, gasto de depreciación acumulada, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora, débito por 839.892, contra propiedades, planta y equipo, maquinaria y equipo, máquina deshidratadora, subcuenta de depreciación acumulada por 839.892. Y para registrar depreciación acumulada del año 2 de la máquina deshidratadora de alimentos, tal. ¿Listo? Entonces, hemos calculado la depreciación y hemos reconocido contablemente la depreciación. Después de la depreciación, ¿qué sigue? Desmantelamiento. Entonces, ¿cómo hacemos el desmantelamiento? Entonces, cogemos el cuadrito. Provisión de desmantelamiento acumulada. Entonces, miremos que en el cuadro anterior del desmantelamiento dejamos un valor total, miren, este. Dijimos, miren, 1.273.081. Entonces, a ese 1.273.081 le aplicamos la tasa de financiación. Entonces, 1.273.081 por el 10%, eso me da la provisión de desmantelamiento del año 2.
que es la cual y que es la que voy a registrar contablemente. ¿Listo? Entonces, gasto de provisión, desmantelamiento de propiedad, planta y equipo, maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, 127.308. Provisión de desmantelamiento, propiedad, planta y equipo. Recordemos que esta es una cuenta de pasivo. Maquinaria de equipo, máquina deshidratadora, 127.308. Y reconocimiento de la provisión de desmantelamiento del año 2 de la máquina deshidratadora de alimentos, modelo tal. ¿Listo? Y miren que acá seguimos sumando la provisión de desmantelamiento. Esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue subiendo. Entonces, total provisión de desmantelamiento acumulado, pues 1.400.389. ¿Por qué? Porque es 1.273.000 más la provisión de este año, entonces ahí se va acumulando. Va en 1.400.389. ¿Listo? Entonces, antes de calcular deterioro, entonces calculamos depreciación, reconocemos de una vez el desmantelamiento y ahí sí entraremos a revisar si hay deterioro para ese segundo año o si no hay deterioro. ¿Listo? Y el proceso se sigue repitiendo, igual cada año. Depreciación, desmantelamiento, deterioros. Depreciación, desmantelamiento y deterioros. Y vuelve y se repite. Depreciación, desmantelamiento, deterioros. Y así hasta que lleguemos al último año, que sería el año 18. ¿Listo? Entonces, salgamos a descanso. Nos vemos en 20 minuticos si Dios quiere. Las espero muy, muy, muy puntuales. Profe, Sí, dígame. ahí tengo otra duda. Bueno, dígame. Vean, ahí estamos haciendo esa provisión de ese desmantelamiento del 10% por el valor acumulado que llevo año tras año, ¿cierto? Sí. O sea que yo con ese voy a llegar a esos 11 millones que estoy por arriba, que dije que era la provisión a los 18 años. No, eso le va a dar un poco menos. Ah, Le va a dar sí. mucho menos. Sí, le da menos. Mm, Y cuando lleguemos al último año, registramos la otra diferencia que falta para completar los 11 millones. ya, ya. Ah, bueno, profe. Sí, Ya. sí, sino que la norma que nos dice que tenemos que irlo registrando, pero de manera también prudencial. O sea, no podemos registrar, tratar de llegar a los 11 millones ahí mismo. No, porque al final, que es en el año 18, el año 18 sí deberíamos ya tener o registrar para ese último año los 11 millones y pedazo. Pero ya hemos venido registrando y eso más o menos se nos va a subir como a 2 millones y a algo, como a 2.500 o máximo 3 millones. Y ya en el año 18 tendremos que calcular y registrar la diferencia que falte para llegar a los 11 millones y pico. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. Listo, con gusto. Listo, muy bien, entonces salimos, 20 minuticos, nos vemos, son las 8:05, entonces nos veríamos en 20 minuticos, 8:25.